Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Doy la bienvenida absolutamente a todos los que han tenido la oportunidad y la bendición de poder entrar a este programa del Pastor Online a través del Zoom, con el link que hemos publicado recientemente, y a todos los que nos van a ver posteriormente. A todos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para aprender de la palabra y para que muchos de ustedes tengan la oportunidad de hacer su pregunta y, con la ayuda del Señor, si yo puedo y tengo la respuesta, dársela. Lo que queremos es aprender, madurar y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que de esa manera cada día estemos pues más preparados, mejor capacitados, y que tengamos respuestas a las preguntas que muchas veces la gente nos hace, pero que por falta de preparación, lamentablemente, a veces hay algunos creyentes que no tienen respuesta a preguntas que la gente nos hace. Bueno, vamos a poner siempre todo en las manos del Señor, que es la mejor manera de comenzar un proyecto, de comenzar un programa o hacer cualquier cosa en la vida, con el respaldo y con la bendición del Señor. En esta ocasión le voy a pedir a nuestro hermano Alberto, por favor, si nos puede dirigir en oración, y ya comenzamos el programa dándole la oportunidad a todos y a cada uno de ustedes de hacer su pregunta. Así que oramos y arrancamos el programa de hoy. Perfecto. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das. Señor, gracias por el privilegio de poder vernos los rostros a través de esta pantalla. Señor, te pedimos tu bendición. Señor, pedimos que tú traigas sabiduría sobre la vida de nuestro pastor, que sepa dar respuesta a las preguntas que tenemos. Y gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Antes de dar lugar a cualquiera de ustedes para que haga su correspondiente pregunta, quiero contestar a alguien que me pregunta referente a lo que la Biblia habla de ser injertados en el olivo. Dice que ha oído algo, pero no sabe exactamente a qué se refiere la palabra. Bueno, yo quiero recomendarle que lea el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos. Ese es el lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de este tema de ser injertados, ¿verdad?, en el olivo verdadero. Es como una especie de metáfora acerca de lo que el Señor hizo cuando incluyó a los gentiles en el único pueblo que Dios tiene, ¿verdad? Pero ahí habla acerca de la relación de Dios con Israel, de la relación de Dios con el pueblo gentil, y cómo de ambos pueblos el Señor ha hecho uno. Entonces, mi recomendación es que lea detenidamente todo el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos, y ahí usted misma va a darse cuenta de a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando utiliza el símil o el ejemplo de ser injertados como ramas silvestres en un olivo verdadero. Si lo entiende, gloria a Dios. Y si por casualidad, después de leer dicho capítulo que le he recomendado, no lo entiende, pues se pone nuevamente en contacto con nosotros, nos hace su pregunta e intentaremos, por supuesto, con ayuda del Señor, responder a su pregunta, a su duda. Y yo también tengo otras preguntas por aquí, pero vamos a dar lugar primeramente a cualquier hermano de los que están conectados, Alberto, y después yo respondo a otra pregunta que ya tengo aquí anotada, que me han llegado por otras vías, ¿de acuerdo? Así que adelante. Perfecto, pues hoy va a iniciar las preguntas nuestro hermano David, que le pedimos que si por favor puede quitar su micrófono. Sí, gracias. Es la primera vez que me conecto desde México. Los saludo, pastor, veo seguido sus devocionales. Mi pregunta es si en los pasajes donde el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús se presenta físicamente como paloma o es solamente un simbolismo. Gracias. Ok, bueno, efectivamente en el bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán por parte de Juan el Bautista, hay algo muy interesante que sucedió allí. Bueno, primeramente el hecho de que el Señor Jesucristo le pidiera a Juan el Bautista un acto de humildad tremenda, el ser bautizado. Ya eso ya nos impacta porque la humildad del Señor Jesucristo está fuera de toda duda, y ya simplemente el hecho de ir a pedir ser bautizado por Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dice, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, ¿cómo vienes tú a mí? Es un acto de humildad realmente extraordinario. Pero allí se oye la voz de Dios, la voz audible de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si eso fue literal, no podemos en el mismo texto decir que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, es simbólico.
porque si es simbólico el descenso del Espíritu Santo en ese momento, como dice la Escritura, también tiene que ser simbólica la voz de Dios que se oyó audiblemente. Lo que no podemos es utilizar, por así decirlo, dos reglas de medir para explicar un mismo tema. Una de las reglas de oro de la hermenéutica es que si un pasaje decimos que es literal, no podemos después cambiar el orden y decir, bueno, esto es simbólico, o esto es literal, esto es así, o esto no es así. Por lo tanto, si fue literal la voz audible de Dios, del Padre, declarando que el que estaba siendo bautizado era su hijo y que depositaba en él toda su complacencia, todo su favor, todo su apoyo y respaldo, también tenemos que aceptar como literal el descenso del Espíritu Santo. No fue algo simbólico, fue algo que se pudo ver, porque si no se pudo ver, entonces ¿cómo el evangelista que escribió dicho pasaje dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma como de paloma? ¿Cómo lo pudo ver Mateo o Marcos o el evangelista correspondiente, el que está comentando el acontecimiento del bautismo? Si dice el evangelista que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, quiere decir que no era nada simbólico, sino era totalmente literal, como va desde el versículo 1 hasta el final, todo es literal y no hay que darle otra interpretación más que la Biblia misma le da. Dios le bendiga, hermano David. Gracias por su pregunta y me alegro mucho de conocerlo y que se haya animado para estar con nosotros en este programa. Dios le bendiga. Le mando un gran saludo. Amén. Qué bueno. Bendiciones. No sé si va a contestar una pregunta a las que usted tiene ahí o pasamos con... Sí, mi hermano Alberto. Hay una hermana que pregunta acerca de si es bíblico o no, si es correcto o no ver la televisión. Y yo digo lo siguiente. Bíblico ni es y tampoco no es, en el sentido de que la Biblia no habla acerca del tema de la televisión. Lo que la Biblia sí dice, la Biblia da pinceladas e instrucciones acerca de lo que debemos y de lo que no debemos ver, acerca de lo que debemos y no debemos hablar o escuchar. La Biblia, por ejemplo, dice literalmente, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas de la televisión que se pueden ver, no hay ningún problema. Documentales, noticias, en fin, una película, entre comillas, que no tenga un contenido, digamos, cargado de sexo, de violencia, etcétera, ¿verdad? Pero luego hay cosas que el sentido común nos indica que no es conveniente verlas, ni solos ni acompañados, porque son cosas que no traen ningún tipo de edificación a nuestra vida. Por consiguiente, ahí está la madurez y el sentido común. Ahí está también la voz interna del Espíritu Santo que dice que da testimonio a nuestro espíritu. Por consiguiente, si usted está viendo algo y no está cómodo, sabe que Cristo no se sentaría a su lado para ver dicho programa o dicha película, pues lo que tiene que tener usted es la madurez de decir, esto no me conviene, esto no edifica, esto no me va a traer ninguna aportación buena a mi vida, por lo tanto lo apago y cojo y me voy, ¿verdad? Pero en principio no es ningún pecado ver la televisión. Hay muchísimos programas y películas cristianas que proyectan en televisión. Por lo tanto, no las podríamos ver. El problema no está en la televisión. El problema es lo que estamos viendo, lo que nos ofrece la televisión. Tenemos que discernir si eso está bien o eso está mal. Y entonces actuar en base en fin, a nuestra madurez, que se supone que la tenemos, y en base también un poquito al sentido común. Pero bueno, ya usted verá si lo que está viendo, lo que está escuchando, le edifica o no sirve absolutamente para nada. Ya depende de usted, mi hermana. Pasamos con otra pregunta, ¿sí? Perfecto. Pues sería la pregunta, nos la va a realizar nuestra hermana Sara Esther, que le pedimos por favor que quite su micrófono silenciado. Sí, bendiciones, pastores, y buenas tardes a todos. Pastor, en nuestra clase del viernes de educación cristiana, soy miembro del grupo número 1 de la iglesia virtual. Estábamos viendo esto el tema fue nuestro espíritu en el mundo espiritual, y en su video número 11 que vimos nosotros, que estudiamos, ahí usted comenta que los psicólogos son para el mundo, que nosotros como cristianos no debemos de
acudir o buscar, que para eso tenemos nosotros la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, ahora que yo veo en cuestión de oración que hay muchas cosas de depresión, muchas cosas de jóvenes que se cortan, muchas situaciones en ese aspecto, más de depresión. Por ejemplo, cuando van así, acuden directamente a psicólogos, incluso en las escuelas ahora, cualquier cosita y el psicólogo. Yo, por ejemplo, algo que siempre digo es que ahora hablan muchos derechos, pero nadie habla de obligaciones. Y yo creo que antes en mi casa, bueno, sí decía mi mamá, sí tienes derecho a que yo te pague la escuela, tienes derecho, pero tienes obligaciones en casa, así es que a cubrir, ¿no? Claro. Entonces ahora, pero eso me quedó así y me quedé con esa duda porque el espíritu de nosotros, dice usted en ese, que nosotros si estamos contentos, si estamos bien espiritualmente, se nota en nuestra cara cuando estamos tristes, pero ¿a poco también la tristeza tiene también un límite, un tiempo? Porque también veo que la Biblia habla de tiempos, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo. Entonces, más que nada, eso es mi duda. Digo, bueno, es un tiempo que yo debo de estar triste si quiero estar, o si estoy triste, pero cambio, o psicólogos, o cómo está eso de que esos... Ok, yo le voy a responder, hermanita. Mire, yo lo que digo es que para atender las necesidades espirituales de las personas, de la gente, deberían estar en ese momento preparados y cualificados los pastores, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, porque hay a veces problemas que no tienen que ver con el espíritu, con el alma de la persona, sino muchas veces con la mente, con la parte psicológica. Y en ningún momento yo he prohibido a nadie, ni lo haré, de que asista a un psicólogo. Pero lógicamente tenemos que partir de la base de que el psicólogo, espiritualmente hablando, no le va a preparar, porque el psicólogo sabe perfectamente que de temas espirituales o religiosos o bíblicos, por defecto profesional, no los puede, digamos, tocar ni inmiscuirse en ese terreno porque no es el suyo, ¿verdad? Y a veces incluso hasta por ley tiene prohibido tocar ciertos y determinados temas de tipo espiritual. Yo sí estoy de acuerdo que si una persona tiene problemas físicos, acuda al especialista correspondiente. Si una persona tiene problemas o necesidades de tipo espiritual, pues que recurra a su pastor para que le ayude, para que le ministre y para que, en fin, le pueda ayudar. Pero también, si una persona tiene en un momento determinado necesidad de asistir a las clases de un psicólogo, que si además es un cristiano, como hay muchos psicólogos cristianos, pues no está pecando, no está haciendo nada malo. Los sentimientos, las emociones son pasajeras. Podemos estar tristes. Jesús dijo en cierta ocasión, mi alma está triste hasta la muerte, y se fue al huerto de Getsemaní a orar, y se fue con Pedro, con Jacobo y con Juan. No es ningún pecado sentirse triste, desanimado, decaído. El mismo rey David en los Salmos muchas veces expresa momentos de tristeza, momentos de soledad, claro, con todo lo que estaba pasando y con todas las pruebas terribles que experimentaba, como para no estar triste, cargado y con problemas, ¿no? Pero en medio de todo eso tenemos, por supuesto, siempre la ayuda y el respaldo del Señor, de su palabra, de los hermanos, de los cultos, etcétera, ¿verdad? Hoy en día es verdad que para todo se va al psicólogo. Es increíble, hemos pasado de un extremo a otro, ¿verdad? Donde se decía, no, tú ponte a orar y todo se soluciona, al extremo de decir, vete al psicólogo, vete al psicólogo. Los psicólogos tienen sus limitaciones, como cualquier médico sabe también que tiene sus limitaciones. Yo creo que lo importante es tener la madurez suficiente para saber cuándo una persona tiene que ir a hablar con un pastor o cuándo tiene que ir a hablar con un doctor. Todo tiene su momento y todo tiene su lugar, pero que en ningún momento ningún cristiano verdadero piense que porque está triste, porque está pasando por alguna prueba, alguna desilusión o por lo que sea, que le impide estar con la sonrisa en la boca, cosa que tampoco tenemos que estar 24 horas del día de esa manera, pues que no se sienta culpable ni condenado, porque, oiga, somos de carne y hueso y a veces podemos estar tristes, pero claro, lo que no queremos y lo que no creemos que sea correcto es que toda la vida un creyente esté triste, toda la vida un cristiano esté con una depresión, ¿verdad? Todos hemos pasado momentos duros y difíciles en nuestra vida, pero con la ayuda y con la gracia y la fortaleza del Señor hemos logrado superar todos y cada uno de esos problemas. Pero ya digo, ahí juega también un papel muy importante el consejo de un pastor que le diga, hermana, usted lo que tiene que ir es a un especialista. O usted lo que tiene que hacer es, véngase mañana que vamos a hablar y vamos a ver cómo solucionamos este tema. Yo sé que hay ciertos y determinados
sectores cristianos evangélicos que a los psicólogos o a los psiquiatras los ven como si fueran cosas del diablo, pero eso es producto de la ignorancia, porque cuando una persona tiene problemas en el corazón, va al cardiólogo. Cuando una mujer tiene que parir, pues va a donde tiene que ir. Y cuando una persona tiene problemas psicológicos, a donde tiene que recurrir a esa una persona especializada que le ayude a superar dichos traumas. Lo ideal sería que los pastores tuvieran un poquito de experiencia y de conocimiento de esa ciencia para poder ayudar a la gente, pero lamentablemente no todo el mundo que hoy en día está en el ministerio está lo suficientemente cualificado y preparado para ayudar a muchas personas, porque lamentablemente hay muchísimos pastores y muchísimas personas en el ministerio que no tendrían ni que estar en un púlpito predicando, mucho menos estar dándole pésimos consejos a la gente que los van a empeorar más que beneficiarlos. Sí, pastor, muchas gracias en ese aspecto. Una otra pregunta más. Yo había escuchado usted que había comentado y no encuentro la predicación, ya le he estado buscando y no, donde usted dice que no debemos de caminar descalzos. Pero yo me acuerdo que dijo usted un texto bíblico que ahí lo buscáramos, pero no encuentro y ese día no tenía lápiz y pues mi mente Mire, ya también no da para más. Hay un versículo, búsquelo en Ese una... es el versículo. Si le sirve de algo, yo ahora mismo estoy descalzo. Ajá. Si le sirve de Bueno. algo, ¿no? Y toda mi Ajá. vida he caminado descalzo, pero un día encontré un texto bíblico que dice que no caminemos descalzos. Por eso. Y no cabe la menor duda de que si tenemos los pies protegidos, pues va a ser mucho mejor que si vamos descalzos por la vida y podemos pisar cualquier cosa que nos puede dañar. No es que sea un mandamiento bíblico prohibido andar descalzos, pero sí hay un versículo que nos aconseja a no hacerlo frecuentemente. ¿Sí? Okay. Pero decirle dónde está la predicación, pues no lo sé, porque hay más de 3.000 sermones en nuestro canal, pero el versículo sí está. Búsquelo en una concordancia, porque yo ahora mismo no tengo una concordancia a mano. Perdón, Jeremías 2:25 es. Ah, mira qué bien, gloria a Dios. No tenemos concordancia, pero tenemos al pastor Alberto, ¿no? Gloria a Dios. Porque Jeremías 2:25, si quieres se lo leo, correcto, hermana, ¿le parece? Ah, gracias. Sí, Jeremías 2:25 literalmente dice... Alberto, no hay Jeremías, perdón, yo estoy en Isaías, perdón, disculpe. Jeremías 2:25, yo se lo voy a leer y así pues los que están descalzos ya saben lo que tienen que hacer. Dice: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Bueno, a veces hay consejos, tenemos que diferenciar lo que es un consejo de lo que es un mandamiento, y en este caso no es un mandamiento, pero es un consejo de guardar la garganta, de tener sed y de andar descalzo. Okay. Siempre es bueno tenerlos en cuenta, ¿no le parece? Sí, pastor, muchas gracias. Eso es todo y saludos desde México. Esperemos pronto venga a visitarnos claro que sí, otra vez. Tengo muchas ganas de visitar a mis hermanos de México. Dios le bendiga. Un saludito. Dios bendiga y bendiciones a todos. Bye. Gracias. Quiero responder también a otra pregunta que tengo por aquí y es la siguiente. Hay una hermana que no entiende eso de que somos hijos de Dios por adopción. Bueno, hay un versículo que muchos cristianos conocen de memoria, yo solamente se lo voy a recordar, ese Juan capítulo 1, versículo 11 o 12 creo que es, donde dice que los hijos de Dios son aquellos que le han recibido y los que creen en él, los que no son engendrados de sangre y carne ni de voluntad de varón. Es decir, no somos hijos de Dios por nacimiento, somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios somos por adopción. Dios decidió adoptar en su familia a todos aquellos hombres y mujeres que decidieran recibirlo a Él en sus corazones como su Señor y Salvador personal. No nacemos como hijos de Dios. Si naciéramos ya siendo hijos de Dios, pues nos mereceríamos el firmamento, nos mereceríamos la vida eterna, mereceríamos la salvación. Pero Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, si llegamos a ser hijos de Dios, no es por nacimiento, no es por nuestros méritos personales, no es por haber nacido o abrazado una religión en particular, sino es porque Cristo nos adoptó una vez que previamente nosotros nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados y le aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Ok? Espero haberle respondido también a esta hermana. Pasamos a otra pregunta, Alberto. Perfecto, pues ahora nuestra hermana
Paola Dávila. Si le invitamos que por favor se puede quitar su micrófono silenciado. Sí, pastor, la paz del Señor. Les saludo desde Bolivia, Cochabamba. Ah, qué bueno. Muy feliz de estar en el Zoom. Y bueno, yo desde que nací asistí a una iglesia evangélica, la dejé de seguir porque, bueno, vi muchas cosas, las cuales usted fue aclarando con el tiempo. Y la verdad, toda mi familia salió de ahí. Nos reunimos en casa, pertenecemos ahora al segundo grupo de la iglesia virtual. Y bueno, tenemos una pequeña célula y la basamos toda en la palabra del Señor, como Gloria a Dios. usted dijo, ¿no? Sí, alabado el Señor por eso. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Algo que quedó muy arraigado en mi familia a causa de esta iglesia es el famoso clamor por la sangre de Jesús. Antes de hacer cualquier oración, Señor, clamamos por la sangre de Jesús para que nos limpies, ¿no? Pero este clamor por la sangre, yo me di cuenta que se ha vuelto como un amuleto, como no sé, como una cosa poderosísima, ¿no? Entonces, el tratar de sacar esto de mis hijos, que ya lo tienen súper arraigados, el mayor tiene 21 y la mayor 16, me está costando, pero no sé si cortarlo de raíz, hacerlo poco a poco, es bíblico, no es bíblico, si me podría guiar un poquito en ¿Cómo esto. no, hermana? Dios les bendiga, hermana Paula. Saludos a mis hermanos de Bolivia. Dios les guarde a todos. Amén. Mire, mi querida hermana, hay a veces creyentes que por motivo del lugar del cual salieron físicamente, pero a veces su mente, ¿verdad? A veces en sus costumbres, en su forma de orar, en su forma de dirigirse al Señor, todavía siguen arrastrando viejas costumbres, viejos moldes, que a veces lleva tiempo deshacerse de ellos. Usted me pregunta si es bíblico clamar a la sangre de Cristo. Bueno, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia, los cristianos, ni de la iglesia primitiva, ni en la iglesia de Corinto, ni de Roma, ni de ninguna parte, hermanos orando, cubriéndose con la sangre de Jesucristo, invocando a la sangre de Cristo. Es que no hay ningún ejemplo en la Biblia. Por consiguiente, si lo hacemos, pues no podemos decir lo hago porque la Biblia me enseña a hacerlo. Oro de esta manera porque los cristianos de la iglesia primitiva de los primeros siglos oraban de esta manera. No, no es así. No hay ningún ejemplo bíblico de creyentes que antes de orar o de pedir cualquier cosa, primeramente se protegieran, se guardaran, ¿verdad? Se pusieran bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Esa es una forma de orar que se ha introducido en muchos sectores evangélicos, pero que no tiene ningún fundamento bíblico. Yo lo que sí aconsejaría absolutamente a todos mis hermanos, sean miembros de nuestro ministerio o no, que si ustedes quieren aprender a orar y renovar su vida de oración, lean los salmos, lean las oraciones de la Biblia. Hay oraciones preciosas de Moisés, de Esdras, de Daniel, del mismo apóstol Pablo, del Señor Jesucristo, donde podemos aprender a orar adecuadamente. Fíjense ustedes que esta fue una de las peticiones que los discípulos le hicieron al Señor. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Lamentablemente, y tengo que decirlo, y seguramente a más de uno a lo mejor pues no le hará ninguna gracia, pero ustedes saben que nosotros no estamos aquí para agradar o para endulzar los oídos de nadie, sino estamos aquí para enseñar única y exclusivamente la palabra de Dios. Hay lugares que los llamamos iglesias, pero hace mucho tiempo que dejaron de ser iglesia. Hay lugares que son auténticas sectas. Hay pastores que se creen que son los dueños y los amos de sus ovejas, de las personas que pastorean. Hay personas que se sirven de las ovejas en vez de servir a las ovejas. Y hay enseñanzas que se dan en muchas congregaciones, sobre todo en ciertas y determinadas denominaciones, que no son enseñanzas bíblicas. Son cosas que se han introducido y con el paso del tiempo las repiten y creen que son bíblicas, pero de bíblicas no tienen absolutamente nada. Y el tema que usted me menciona, mi hermana, pues no tiene ningún fundamento bíblico. Lo que hay que decirle a esos hermanos, a sus hijos, a sus familiares o a quien sea, hijo, ¿por qué no oramos bíblicamente? ¿Por qué no hacemos un estudio y comenzamos a proponernos leer las oraciones de los grandes hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Biblias para que aprendamos a orar correctamente? Y que el Señor nos corrija y nos enseñe cualquier frase, cualquier expresión, cualquier forma de orar que no sea correcta.
Porque si siempre estamos orando de la misma manera, podemos caer en el error que decía el Señor: no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo creo que tenemos que madurar en el conocimiento de la palabra, creo que tenemos que crecer en amor, creo que tenemos que crecer en madurez y creo que también tenemos que perfeccionar cada día nuestra forma de orar. Lo que no podemos es ser como niños que no crecen, que no maduran, que no se dejan renovar en un área tan importante como es la oración. Yo me alegro mucho de que mi hija Priscila esté dando al grupo, creo que número 1, unas clases que se llaman, si no recuerdo mal, aprendiendo a orar o orando adecuadamente. Yo recomendaría que vieran esas clases porque a veces no oramos correctamente y tenemos que pedirle al Señor que oremos correctamente. Entonces, sentarnos y con la palabra de Dios en la mano decir, bueno, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy orando correctamente? Voy a ver en la palabra de Dios si mi forma de expresarme, si mi forma de orar es bíblica o no. Y si no es bíblica, y yo lo hago porque me enseñaron en mi otra congregación a hacerlo, pues tendré que ser maduro y responsable y decir, no estoy orando bíblicamente, no estoy orando adecuadamente. Para mí, la mejor herramienta, hermana, es la Biblia. Vamos a la Biblia y oremos como dice el Señor, pero no estemos inventándonos expresiones y frases que no están ni en la Biblia. Y no me digan a mí que aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que aparecen en la Biblia, en la palabra de Dios, oraban incorrectamente. Yo creo que nosotros tenemos que imitarlos a ellos, porque esos hombres fueron los instrumentos que Dios utilizó para obtener respuestas tremendas en su vida y ministerio. Por lo tanto, vayamos a la fuente, vayamos a la palabra y aprendamos a orar según nos enseña la Escritura. Amén, pastor. Aprecio y valoro mucho lo que me acaba de decir. Vamos a ponerlo en práctica. Amén, así será. ¿Puedo hacer una preguntita más o la próxima? Rápido. Pastor, ¿cómo sabemos si al Señor, en la anterior iglesia, vuelvo y repito, es una pena, pero se practicaba lo que es la consulta en la palabra? Si quiero realizar un viaje, si voy a tomar, mi hijo quiere cambiar de profesión, etcétera. La bibliomancia, que ahora sé que es, ¿no? Que se abre la palabra y se lee un texto y el pastor o los diáconos, qué sé yo, interpretan y dicen, sí, hermana, puede, o no, hermana, no puede. El Señor dijo que sí, el Señor dijo que no. Entonces, sé ahora que eso es incorrecto, pero entonces, ¿cómo puedo saber si al Señor quiere que realice este viaje o que mi hijo cambie de profesión o cualquier consulta? ¿Cómo debo preguntarle al Señor? Ok, hermana, si usted durante toda su vida tiene que ir siempre a uno o a varios pastores, a obreros o a líderes o el nombre que le quieran poner, para decirle, pastor, ¿me puedo ir de vacaciones? Pastor, ¿puedo comprar? Pastor, ¿puedo vender? Pastor, ¿puedo ir con mi marido aquí? ¿Puedo ir para allá? Eso significa de que usted como persona no ha madurado. Está bien pedir consejo, pero los pastores no estamos para decirle a la gente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. La gente tiene que madurar y tomar sus propias decisiones. Bueno, si usted tiene duda en cuanto a qué hacer, pues tiene la palabra de Dios y usted tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón. Usted no necesita, a menos que sea algo muy difícil y muy complicado, tener que ir constantemente al pastor para que éste le interprete si usted tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello. Hermano, vamos a ver, tenemos que crecer y tenemos que madurar. Lo que no podemos es depender toda la vida de un hombre, llámese pastor, apóstol, obispo, profeta o como sea. Lamentablemente hay pastores que eso es lo que les gusta, que la gente siempre tenga que ir a ellos para que la gente se sienta que están siempre en la necesidad de ir al pastor, al obispo, a quien sea, para darle respuesta. Mira, hermano, eso al principio está muy bien, pero ustedes tienen que madurar. Ustedes oren, que el Señor les oye a ustedes exactamente igual que a los pastores. Ustedes tienen la misma Biblia que uso yo para predicar en la iglesia o en cualquier parte. Por consiguiente, si usted sabe que lo que va a hacer no ofende al Señor, lo que usted va a hacer no es algo antibíblico, si usted tiene paz en su corazón y usted y su marido, que son creyentes, buscan al Señor y tienen paz en su corazón, por favor, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones, pero ustedes no pueden depender toda la vida de si el pastor le dice, sí, váyase de vacaciones o no se va de vacaciones. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de una hermana. Una hermana quería viajar con nosotros a Israel. Fue a la esposa del pastor y la esposa del pastor dijo, yo tengo que orar para ver si Dios te da permiso o no te da permiso. ¿Pero esto qué es? ¿Es que acaso los pastores somos los dueños, los propietarios de la gente?
No le den a los pastores, y yo soy pastor, y mire lo que estoy diciendo, no le den a los pastores atribuciones que no le da ni el Señor en la palabra. Nosotros estamos para orientar, para aconsejar, pero en definitiva son ustedes los que tienen que madurar y tomar sus propias decisiones. Una cosa son los consejos y otra cosa es que un pastor me diga si me puedo ir o no con mi marido o con mi esposa de vacaciones. Hasta ese punto hemos llegado. Darle a los pastores mi vida de tal manera que yo no muevo ni un dedo si el pastor no me permite. Pero el pastor, ¿quién es? El dueño de mi matrimonio, el dueño de mi vida. Usted como mujer casada bíblicamente tiene que someterse y amar y apoyar a su marido. Y usted con su marido tendrán que tomar sus propias decisiones. Que los dos quieren ir a hablar con el pastor, me parece bien. Pero no le demos a los pastores la propiedad de nuestras vidas, porque los pastores no somos dueños de nadie, aunque algunos crean que son dueños de su rebaño. Nosotros no trabajamos de esa manera, mi querida hermana. Amén, pastor. Amén. La paz del Señor. Un abrazo. Igualmente, Dios le bendiga. Gracias. Saludos, mi querida hermana. Bendiciones. Amén. Saludos, bendiciones. Amén. Adelante. Ay, cuánta razón. Tremendo, es tremendo. Es que, sí, es que sí. yo de verdad que vengo hace ya años diciendo que hay iglesias que más que iglesias son sectas. Y hay pastores que ya son más miembros de sectas que de iglesias. Sí. Y entonces les prohíben, no haga esto, no haga lo otro. Y bueno, estamos viviendo en carne propia, ¿no? Cómo se amenaza a hermanos que quieren ir a lo mejor a cantar o a predicar o a ministrar a una de nuestras congregaciones, se les prohíbe por parte de sus respectivas congregaciones, no vayan porque si no pasa esto o pasa aquello. Y las amenazas y la coacción y meterle miedo a la gente, eso es antibíblico, eso es una cosa que no tenemos que permitirle a nadie. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a vivir no en libertinaje, en libertad. Y amamos y respetamos y queremos a los pastores, a los siervos del Señor, pero el dueño de su vida no es el pastor, ni la pastora, ni muchísimo menos. Y entrar en amenazas, si usted va a esta iglesia, le expulso de la iglesia, como nos ha pasado con hermanos de otras congregaciones que nos han visitado en nuestros cultos, por ejemplo, en Las Vegas, y el pastor los puso en disciplina. Le quitó el habla, no podían hablarle a esa familia porque habían ido a un culto donde nosotros predicábamos la palabra. Pastores que han escrito WhatsApp y mensajes, y los tenemos, y sabemos de lo que estamos hablando, amenazando a los miembros de su iglesia de que serían puestos en disciplina o expulsados de su iglesia si iban a uno de nuestros cultos a escuchar la palabra. Cuando algo hermoso que sucede en todos los encuentros que hemos tenido en Guatemala, en Estados Unidos, en Colombia, en México, etcétera, es que hermanos de muchas iglesias y denominaciones vienen a cantar juntos, a alabar juntos al Señor. No levantamos en alto el ministerio de ningún hombre, de ninguna iglesia, sino que estamos enseñándole a muchos que los cristianos nos podemos unir para alabar juntos al Señor y escuchar su palabra. Y después cada uno que vaya a su congregación. Pero eso de asustar, de amenazar a la gente, eso está muy feo. Lamentablemente lo hacen y tenemos constancia y correos y mensajes de WhatsApp de pastores que actúan de esa manera. Bueno, allá ellos, que Dios los bendiga. Espero que algún día se den cuenta, pero ya gracias a Dios muchas ovejas ya se han dado cuenta de que no tienen por qué estar perdiendo el tiempo en lugares que más que iglesias son más parecido a una secta que a una verdadera iglesia cristiana evangélica. De verdad, bochornoso, bochornoso. Al final esta mujer le dio permiso a esta familia para ir a Israel, ¿o no? Ay, padre. Bueno, la hermana fue y bueno. Nos reímos, pero no es para reírse. Ay, referente a la pregunta anterior que hizo, hay un libro que se llama Orando la Palabra de Dios, que precisamente habla de esto, de que muchas veces oramos por emociones, cosas bonitas, pero que no son bíblicas. Y nos aconseja sobre todo ir al libro de los Salmos y todo, ver las oraciones, cómo se ora, cómo oró David, cómo oraron los apóstoles. Es muy, muy buen libro ese. Hay una pregunta que ha hecho nuestra hermana Andrea Carolina, por la razón que sea, se ha ido, no sé si se le ha caído el internet o lo que sea, pero como era su turno, la voy a leer. Pone, buen día por acá en Argentina, Buenos Aires, Ciudad de la Plata. Mi pregunta es la siguiente. Mi hijo de 12 años me pregunta en qué tiempo profético estamos viviendo. De 12 años, ¿eh? Y luego hace otra pregunta, ¿qué lecturas bíblicas nos recomienda leer juntos y cómo interpretarlas? Bueno, yo le recomendaría a este jovencito y a su mamá y a los que vivan con él que, por ejemplo, lean las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tenemos dos, por lo menos tenemos dos. Sabemos que probablemente el apóstol Pablo escribió más cartas a esa iglesia, pero tenemos primera y segunda de Tesalonicenses, que son cartas extraordinarias,
para saber en qué tiempo profético nos encontramos, por supuesto en el libro del Apocalipsis, y también le recomendaría el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que junto con Lucas 21 le podría dar mucha información acerca de en qué tiempo profético, en qué tiempo de la historia se encuentra la iglesia. Sin lugar a dudas, somos la generación más cerca de los acontecimientos finales que ninguna otra generación, no cabe la menor duda. Pero con esas cartas y con esos capítulos que le he recomendado, creo que les puede hacer mucho bien y pueden adquirir mucha información. Qué bueno, perfecto. El siguiente en preguntar es nuestro hermano César, que veo que está ahí la cámara, pero no le veo a él. Si está por ahí, que le mandé un mensaje por privado. César. Vale. Como no está, vamos a pasar. Sí. Nuestro hermano David tiene otra pregunta. En lo que viene César, David, si puede quitar el micrófono. Ah, ahí está César, perdone. Hermano David, disculpe un momentito, Okay. Ahí está César. Pastor, ¿cómo está? Yo muy bien, hermano. Dios le bendiga. ¿Dónde está usted? No sé si se acuerda usted de mí, pero yo lo vi allá en San Francisco. Ajá. Su cara realmente me suena. Su cara me suena. Sí. Pero tiene que entender que yo veo muchas miles de caras y a veces no me puedo quedar con todas ni con los nombres, ¿no? No, yo estoy aquí en el estado de Oregon. Me acuerdo que le llevé a usted no sé si se acuerda, le regalé unos regalos. pero esperemos volver a verlo otra vez, pastor. Y mi pregunta para usted es acerca de, estuve leyendo el libro de Juan. Ajá. Y vi vi algo interesante que me quedé con la duda. Y hablando de que los fariseos le preguntaron a Juan, ¿verdad? Que si él era Elías. Y pues Juan no les contestó, ¿va? Y más adelante le vuelven a preguntar a Jesús que si él era Elías, el que había de venir. Pero Jesús le respondió, ¿va? Que a la verdad Elías ya había venido y ese era Juan el Bautista. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista se negó a decir que él era Elías? Que la Biblia dice que te alabe la lengua ajena y no tu propia lengua. Queda mucho más bonito que el Señor te diga lo que tú eres a que tú presumas de lo que dices que tú eres. Imagínate que Juan el Bautista hubiera dicho, sí, yo soy el Elías que había de venir. Primeramente, ni él sabía que él era el Elías que había de venir. Eso en primer lugar. Pero ese honor, ese reconocimiento, lo tenía que hacer el Señor y no Juan el Bautista a sí mismo. Juan el Bautista se definió como la voz de uno que clama en el desierto. Ya con eso es suficiente. ¿Quién soy yo? La voz de alguien que clama en el desierto, que he sido enviado a preparar el camino que previamente ustedes tienen que caminar con él, con el Señor, ¿verdad? Porque como él bien dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, ¿verdad? Entonces, lo bonito es cuando el Señor nos reconoce y no nosotros mismos. Esto le viene bien a esos que se han autoproclamado apóstoles. Porque yo conozco a personas que hasta el otro día eran, en fin, lo que eran, ¿no? Pero de la noche a la mañana ellos dicen que ahora hay que llamarlos apóstoles. Ellos mismos se han proclamado apóstoles o profetas, ¿no? Yo creo que es una tristeza cuando una persona, para sentirse, digamos, importante en el ministerio, tiene que ponerse a sí mismo un título. Cuando yo creo que lo bonito es que nos reconozca el Señor. Entonces, qué hermoso es saber que el mismo Señor Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que Él, y que Él es el Elías que había de venir, si es que quieren recibirlo, si es que quieren aprenderlo, si no, allá ustedes, ¿no? Pero es mejor que nos diga el Señor quiénes somos, a que nosotros mismos nos pongamos una etiqueta, que a lo mejor el Señor nos diga, ¿y a ti quién te dijo que tú tienes que ponerte esa etiqueta cuando el que te reconoce soy yo en tu vida, ¿no? Así que mejor es ir con la boca calladita, y si hay algún tipo de reconocimiento, que venga por parte del Señor y no de nosotros mismos. ¿No te parece?
Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Dios le guarde. Un abrazo. Bueno, ¿Cómo no? vamos a pasar a la pregunta de nuestra hermana Dolores, que le vamos a pedir que quite su micrófono silenciado. Ajá. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana. A ver si la veo por acá. Pastor, ¿cómo está usted? Nos reunimos en Miami. Mi esposo tocó el piano para usted en el encuentro que tuvimos allá. De aquí le mandaba muchos saludos. Dolores, apagaste la cámara. Yo ¿La es que no puedes estoy viendo encender? a la hermana. No sé No, dónde está ahora, metida. ahora sí. A ver. Ahora sí. Ok, ahora sí la veo, hermana. Ahora sí la veo. Ok, entonces muchos saludos desde Carolina del Norte. Mi pregunta es, nosotros visitamos una iglesia que la que la rige es una mujer, entonces yo sé que usted ha hablado mucho de ese tema, pero mi inquietud es si no es bíblico, entonces ¿por qué dicen o se avalan ella de decir que Dios le hizo el llamado y no al esposo? Hermana, yo bastante tengo con responder con mi vida, con lo que yo hago, con lo que yo diga, como para meterme yo ahora a defender o a no defender a una hermana que dice que el Señor la llamó. Pues si el Señor la llamó, pues que el Señor la bendiga. Pero yo Okay. no tengo que rendir cuentas por lo que la hermana diga. Yo tengo que rendir cuentas por lo que yo digo y por lo que yo hago, no por lo que Exacto. la hermana dice. ¿Por qué esta hermana está casada, es soltera o cómo es la cosa? No, son casados. Ah, pero el pastor, ¿quién es, él o ella? No ella. ¿Y él qué hace? La apoya. Le apoya. Apoya a Sí. la pastora. Apoya a la pastora. ¿Y usted ve eso correcto? No, pues si es antibíblico, ¿no? ¿Y entonces qué hace usted en una iglesia que no se está comportando bíblicamente? Eso, como usted dijo ahorita, que hay que en el devocional de esta mañana, que hay que tomar las decisiones y hacerse el valiente y tomar la decisión que es correcta. ¿Cómo va a ser la pastora ella y el marido ahí? Eso, perdóneme. Yo sé que hoy en día a las feministas no les gustaría nada de esto, pero es que a mí me da igual lo que opinen las feministas. A mí lo que me interesa es lo que opine Dios en su palabra. Esto, Exacto. yo no creo que eso sea orden bíblico. No estamos hablando en plena vereda, en plena calle, donde a lo mejor esto se daría en otros términos, ¿no? Pero como nos movemos según los parámetros bíblicos, esto no es correcto. Y una persona que esté en una congregación donde se estén haciendo cosas incorrectas y más por parte de los que tienen que dar ejemplo, pues se convierten, quieran o no, en copartícipes de un desorden. Así es que usted sabrá lo que tiene que hacer, hermana. Usted ya es mayorcita. Tiene el micrófono apagado, hermana. A lo mejor lo apagó a propósito. No, a propósito no. Tengo otra pregunta. Según Apocalipsis 2:17, dice que el que tenga oído que oiga. Entonces dice también que Dios nos va a dar una piedra con un nombre que solamente Dios y el que se la entreguen sabrá cuál es el nombre nuevo. Entonces, mucho tenemos que nos vamos a encontrar con las personas que ya han pasado a mejor vida allá arriba. Entonces, si vamos a tener un nombre nuevo y vamos a dejar este cuerpo en el mundo, entonces, ¿cómo nos vamos a conocer allá? Bueno, pues tendrá usted que decirle a la persona que se acerque a usted cómo se llama ahora en la eternidad. Hola, hermana María, hola, hermana Dolores. No, espere un momentito, el Señor me ha cambiado el nombre. Ahora me llamo Esther para la gloria del Señor. Entonces, tendrá usted que decirle el nombre que le ha dado el Señor. Ok. De todas maneras, lo importante no es la piedrecita ni el nombre nuevo, lo importante es lo que le dije anteriormente. Sí, claro. Sí. Lo importante es lo que le dije anteriormente. Eso es lo relativamente importante. Ya la piedrecita y el nombre ya nos lo dará el Señor cuando Él lo crea oportuno. Lo importante es que de momento estamos aquí. Ya nos dará el Señor la piedrecita en la mano o en la cabeza. No sé dónde nos va a dar la piedra, pero la piedra nos la va a dar en cualquier momento, ¿no? Pero lo importante es que aquí andemos bíblicamente para que el Señor no nos diga, sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. Sí, señor. Es que para ser cristiano, mi hermano, hoy en día hay que ser muy valiente, ¿eh?
porque hace años cuando yo me convertí, como todo era tan normal, no había cosas raras, no había enseñanzas raras, no había locos en los púlpitos, no había esto de la prosperidad y todas estas locuras, pues era relativamente más fácil, ¿no?, ser cristiano. Pero se han metido tantas vainas y tantas cosas raras en las iglesias que hoy en día hace falta que las ovejas a veces sean más valientes que los mismos pastores. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios les ayude a todos ustedes a decir, yo tengo más respeto a mi Dios que miedo al hombre. Porque muchas veces hay más miedo al hombre que respeto a Dios. Y por no ofender y porque no se sienta mal el pastor o la pastora o sabe Dios quién, pues bueno, yo sé que no estoy haciendo bien, pero aquí estoy. No, temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Ok, pues gracias, pastor, y que Dios Dios la le bendiga, bendiga. hermana. Le mando un gran saludo, hermana Dolores. Ok, bye bye, gracias. Bye bye. Hermano Alberto, no sé si hay más preguntitas. Sí, nuestra hermana Luz María Vázquez tiene una pregunta para hacer. Ajá. Le pedimos que quite su micrófono. Vamos a escucharla entonces. Sí. Tienes el micrófono ahora. Ya. Sí, ¿puede hablar? Adelante, hermana Luz María. Buenas tardes, mi querido pastor. Qué alegría me das escucharle, de verdad que sí. Soy de República Dominicana y tengo una preguntita para usted. Dice en Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esa es una, mi pastor. Y la otra es que me confronta en la visión que le hizo, que tuvo el profeta Isaías cuando Dios lo llamó, que está en el capítulo 6 de los versículos. Le voy a leer el llamamiento de Isaías, sí. Ajá, dice que el serafín tenía 6 alas, con 2 se cubría el rostro, con 2 los pies, con 2 volaba. Ajá. Entonces en Apocalipsis 4:8, me dice que los 4 seres, habían 4 seres vivientes que tenían 6 alas, y por alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no paraban de adorar día y noche al Santo, Santo, Todopoderoso. Ajá. Bueno, no existe ninguna contradicción entre la descripción que nos da Isaías sobre estos seres angelicales llamados serafines, con la información que nos da el libro de Apocalipsis. Es decir, el libro de Apocalipsis nos da más información, nos da una descripción más amplia, ¿verdad? Porque ya sabemos, según Isaías, que los serafines son una clase de ángeles cuya característica que tienen 6 alas y que están constantemente adorando al Señor, ¿verdad? Pero aparte de eso, el libro de Apocalipsis, a través de Juan, cuyo autor es Juan, como bien sabemos, además de eso, nos dice que también tenían ojos por dentro y por fuera y que alababan constantemente al Señor. Por lo tanto, es una información adicional a la que nos da Isaías, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante, decimos, bueno, vamos a estudiar, por ejemplo, tal tema. Bueno, vamos a ver qué nos dice Isaías, qué nos dice Jeremías, qué nos dice Mateo, qué nos dice Pablo, qué nos dice Santiago, y reunir toda esa información, porque si solamente leemos un libro o un capítulo, nos va a faltar mucha información acerca del tema que estamos estudiando, sea el de los serafines, sea el de la salvación, sea el del Espíritu Santo o sea cualquier otro tema. Siempre hay que buscar en la Biblia toda la información que la Biblia nos dé sobre dicho tema. Dicho esto, volviendo al pasaje de Filipenses, Pablo sufría porque sabía que había enemigos del evangelio. Pablo sufría porque sabía que había personas que obligaban a los cristianos recién convertidos a circuncidarse, cosa que no es obligatoria, según el evangelio,
a guardar ciertos y determinados preceptos y fiestas de la ley de Moisés que no son de obligatorio cumplimiento para los gentiles y bajo la gracia y bajo la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que tenemos que guardarnos de malos obreros, de personas que venían a hacer daño. Claro, él habla de mutiladores, él habla de perros, él utiliza términos conocidos de su época. Poniendo en lenguaje actual las palabras de Pablo, diría algo así como: guárdense de la mala gente, tengan cuidado de personas que vengan a causar tropiezo y que pongan, digamos, obstáculos en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. No le permitan a nadie que esté coaccionando su libertad en Cristo. Vivan y disfruten de su comunión con el Señor. No le permitan a nadie que le cause ningún tipo de molestia en su relación con el Señor, porque todo lo que ustedes necesitan para vivir vidas cristianas victoriosas ya lo tienen. En Cristo Jesús ustedes están completos. Así que si viene alguien a mutilarles, si viene alguien a hacerles daño, si viene alguien con ideas o con doctrinas o cosas raras, deséchenlos, porque no son obreros, no son personas, no son instrumentos que vienen enviados por Dios para nuestro crecimiento espiritual, sino vienen para frenar nuestro avance y nuestro desarrollo como cristianos y como pueblo de Dios. Eso es a grandes rasgos lo que yo le puedo decir. Era una tremenda preocupación que tenía Pablo constantemente, de ver cómo había algunas personas que con el cuento de que eran apóstoles, con el cuento y con la excusa de que eran creyentes que venían de Jerusalén, pero que en el fondo lo que querían era obligar a los recién convertidos a judaizar, a desconectarse del evangelio y de la gracia del Señor y hacerse más judíos que creyentes en Cristo. A esas personas, decía la Biblia, deséchenlos. No permitan bajo ningún concepto que nadie les robe la libertad gloriosa que el Señor obtuvo por ustedes en la cruz del Calvario. Eso es a grandes rasgos lo que significa eso de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores, personas que obligaban y presionaban a los recién convertidos que tenían poco conocimiento, evidentemente, a que tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Espero que haya respondido a sus preguntas, querida hermana. Tiene su micrófono cerrado, hermana. Si me va a decir algo, tiene que abrir su micrófono, ¿sí? Okay. Hay otra, que yo le doy muchas gracias al Señor Todopoderoso por haberlo puesto en mi camino, porque era una apartada por muchos años. Fíjate. Y yo pensé, digo yo, bueno, o sea, no me pasaba ni la más, o sea, no renegaba de mi Señor, siempre le pedía, pero tenía un apartamiento total en el mundo. Fíjate. Y en la pandemia, como en el 2020, como sí, me mandaron un devocional, el suyo, y yo lo empecé a escuchar y lo escuchaba. A veces duraba una semana que no lo escuchaba, pero cuando no lo escuchaba, volvía atrás otra vez y volví y lo escuchaba. Y cuando digo, y un día usted hizo un devocional, pastor, yo caí como, yo no sé qué fue, el Señor me quebrantó, yo caí en el suelo y a gloria mí, a Dios, gloria mire, a Dios. Yo, por donde yo oigo una fiesta, he quedado sin amigos, sino yo dije, bueno, aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice el Señor, con todo Él nos recoge. Amén. Aunque me quede con una, porque los que se quedan son los que eran verdaderos. Gloria a Dios, qué bueno, De qué verdad tremendo testimonio, ¿eh? Me siento de verdad cada día más firme, con más fuerza, con más ánimo. Y también tuve algo a mi favor, que desde siempre nunca me gustó otra, ¿cómo le digo? Otra creencia. Desde niña, cuando iba a la escuela dominical, yo leí, me encantaba el Apocalipsis. Y yo, lo que era el Apocalipsis, pastor, un Nuevo Testamento yo tenía. Y yo leí el Apocalipsis cuando yo oía, cuando el Señor, sí tenemos una psico, el Señor, ay Dios mío, y en Mateo 24, cuando él decía que muchos iban a querer la muerte, y mi prima y mi grupo de primas nos confrontaban y nos pues así, porque te va a querer morir. Oye, sin tener conocimiento, decíamos, porque la palabra no lo decía. Bueno, pero lo importante es que tú ya volviste a Cristo, estás en Cristo y no vas otra vez a enredarte en las cosas del mundo, ¿sí o no? No,
porque en el mundo eso es lo importante. todo Mira, estaba perdido. eso es lo importante. Vete y no peques más. Así mismo, muchas gracias, pastor. De verdad que me ha sido un placer escucharlo, porque muchas veces he estado por conectarme y no podía, pero Bueno, ya sí lo hoy fue logré. tu día, hoy fue tu día. Dios te bendiga, mi hermana Luz Marina. Seguir adelante en el Señor. Amén. Bendiciones. Cuídate. Gracias, gracias, bendiciones. Qué lindo. Tremendo, Bueno, Alberto, tremendo vamos a ir testimonio. avanzando, ¿verdad? Porque se va el tiempo. Tenemos en este momento las 18:55 de la tarde aquí en Canarias. Se nos ha ido casi una hora. Vamos a dar casi un una par de horita. preguntitas más, si les parece. De momento tenemos una más, que es nuestro hermano Ok. David. Ya fue el primero en preguntar, pero dice que tiene otra pregunta. Vamos a darle. Bueno, hermano David, aproveche. Sí, pastor, gracias. Aprovechando, mire, justo en lo que mencionó hace rato que le exponía al hermano César, creo, donde dice en Juan 3:30, es lo que ya usted mencionó, hablando Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, que yo mengüe. Mi pregunta, porque ahorita estoy leyendo Juan, es si lo que viene a continuación son palabras de Juan el Bautista o ya las escribe Juan el Evangelista, donde comienza a decir, el que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal, y bueno, ahí viene toda la descripción y donde termina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esos versículos, pastor, son de Juan el Evangelista, porque ahorita leyéndolo ya en estos días le comentaba, ya lo veo como que sí le pertenecen a él y no son palabras de Juan el Bautista, pero no sé. Hay algunas Biblias, por ejemplo, la que yo tengo ahora mismo en mi mano es esa, que contienen las palabras de Jesús escritas con tinta de color rojo, ¿verdad? Entonces a veces nos ayuda a saber quién está hablando en ese momento, si es Juan, si es algún rabino, o es cualquier otra persona, o es el mismo Señor Jesucristo. A mí lo que me llama la atención es que usted está mencionando una porción donde es Jesús el que está hablando. Porque, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y bueno, está relatando Juan, no Juan el Bautista, Juan el discípulo, el autor del Evangelio, lo que estamos leyendo a continuación. Pero el 26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y entonces ahora dice que es Juan el que habla. Entonces yo no sé si hasta qué punto esto de poner las letras de Cristo en rojo es exacto, porque muchas veces a mí me da la impresión de que lo que está relatando Juan son, o está repitiendo más bien palabras de Cristo. Entonces, bueno, sí, de acuerdo, las palabras de Cristo están en rojo, pero y lo que repite Juan como palabras de Cristo, ¿por qué no lo pusieron en rojo? Porque lo dice Juan y no lo dice directamente Jesús. Entonces, esto es un poco, tiene esa doble lectura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que Juan relata en su evangelio que son realmente literales, que Cristo las pronunció. Lo que pasa es que no aparecen en tinta de color rojo porque él las está escribiendo y las está contando. Porque yo creo que habría que poner más letras en rojo que las que realmente se han puesto. Pero bueno, ya por el contexto uno sabe realmente quién está hablando, si es Juan, si es el Señor, si es algún discípulo, si es alguien de la multitud. Lo importante es saber que el Evangelio según San Juan a lo que apunta es a una descripción tremendamente profunda y amplia de la figura de Cristo, porque si hay un Evangelio que describe el carácter del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, es el Evangelio según San Juan, que desde mi punto de vista es uno de los más profundos, aunque aparentemente parece muy fácil, pero es un Evangelio con una profundidad tremenda que deberíamos de leer con mucho detenimiento, porque nos cuenta cosas que en ninguna otra parte de la Biblia, incluidos los 3 evangelios, nos cuenta. Por lo tanto, recomiendo mucho la lectura de este hermoso libro escrito por Juan, el discípulo amado. Gracias, pastor. Le mando un abrazo desde México y pues bendiciones a su ministerio. Gloria a Dios. Ayer tuvimos a una familia de Veracruz. Estuvo con nosotros una familia formada por 5 miembros y venían expresamente de Veracruz a estar con nosotros en el culto y fue una bendición tremenda el tener a nuestros hermanos de México con nosotros en el día de ayer.
Doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado nuevamente de poder estar con ustedes. Saben que es un programa, saben que es un tiempo que después lo van a ver muchísimas personas. Las caras de ustedes van a salir por medio mundo y les van a conocer en muchas naciones de la tierra, pero aquí de lo que se trata no es de que nos vean a nosotros. Aquí de lo que se trata es que la gente reconozca a Cristo en nosotros, porque eso es lo verdaderamente importante. Le mando un gran saludo. Como siempre, gracias, Pastor Alberto, por haber estado ayudándonos en la coordinación de este programa. Que Dios les bendiga. No dejen de leer y de estudiar la palabra de Dios. Y como le decía a nuestra hermana Luz Mari de República Dominicana, hemos conocido a Cristo, hemos conocido la verdad. No nos apartemos nunca más del Señor y no hipotequemos nuestra libertad por nada ni por nadie. Cristo nos ha comprado, nuestro dueño es Cristo, no es el pastor, no es la denominación, no es la iglesia, es Cristo Jesús. Los pastores estamos para servirles a ustedes, no para servirnos de ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, no hipoteque su libertad por nada ni por nadie, y en el momento en el que usted vea que quieren gobernar, que quieran manipular su vida, que quieran dirigir su vida, su tiempo ahí se ha terminado. Usted tiene que estar en una verdadera iglesia, no en un lugar que se llame iglesia, que tenga por fuera un título llamado iglesia evangélica o como sea, pero que se parece más a una secta que a una iglesia verdadera. Y usted ya tiene conocimiento bíblico para, con la Biblia en la mano, saber si lo que ese señor desde el púlpito le está predicando es Biblia o son cuentos. Y son palabras muy bonitas, pero que no salen del corazón del Señor. Que Dios nos guarde y nos libre, porque si algo glorioso ha hecho el Señor a través de estos programas y de la iglesia virtual, es que le ha quitado las escamas y la ignorancia y el miedo a mucha gente para tomar decisiones, cosa que antes les costaba mucho. Pero no sea cobarde, sea valiente, que el Señor siempre respalda a los valientes. Dios les bendiga, que pasen una feliz tarde y saludos desde las Islas Canarias. Gracias, Alberto. Bendiciones. Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. A todos mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta mañana al devocional, que estaré con ustedes nuevamente. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos. Bye. Un fuerte abrazo. Chao. Bye. Hasta luego.